corazón. Eres tú la esperanza que en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado, y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Sus manos, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús. Aleluya. Queremos continuar en esta mañana, hermanos, hablando del Señor, su profecía segura. Profecía segura digo porque lo más seguro que hay, la palabra profética del Señor es lo que es más seguro. No es sentimiento humano, es palabra del Señor. Y en esta mañana queremos continuar, hermanitos, con Apocalipsis. En su capítulo 8 queremos continuar para luego el próximo domingo, si el Señor permite, vamos a empezar, hermanitos, a oír de las trompetas. Algo tremendo, hermanos, que va a ser real. Las trompetas traen juicio de Dios al mundo entero. Y tiene una similitud, le digo esto como una introducción para el próximo domingo, una similitud de lo que Dios envió plagas a Faraón en Egipto para que dejara ir al pueblo de Israel libres. Tienen una similitud, así que vamos a estar hablando el próximo domingo respecto a ello. Pero hoy queremos terminar con estas primeras 6 versículos de Apocalipsis capítulo 8 para luego entrar, hermanos, a lo que es, hermanos, el toque de las trompetas. Será el próximo domingo. Leemos su palabra en su nombre y dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque podemos tener de ti, Señor, la palabra que nos advierte el futuro de tu iglesia, del mundo entero. Y en esta hora, Señor, nos escondemos en ti y queremos que tú nos hables por tu palabra, Señor, a nuestros corazones, y nos des una preparación que sea, Señor, pues parte completa en nuestra vida para recibirte a ti, Señor, y para no ser parte de los juicios que pronto serán derramados sobre esta tierra. Suplicamos pues que nos bendigas de manera especial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Nosotros solamente repetimos lo que el Señor dice con la ayuda del Señor, y queremos que usted ponga atención a lo que el Señor está diciendo en su palabra, porque es su profecía segura acerca del destino de la iglesia y el destino del mundo entero. Recuérdese que nuestra salvación está en Cristo. Nuestra salvación es condicional. El que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el apóstol San Pablo dice que es necesario que aparezcamos ante el juicio del Señor para ser recompensado a cada uno según haya sido su obra. La salvación puede perderse por el pecado, por la transgresión a Dios. Cuando aceptamos a Cristo somos salvos. Esa salvación tiene que mantenerse en nuestra vida, para que cuando vengan los juicios del Señor, como dice el apóstol Pablo en los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que el Señor ha venido para salvarnos de la ira venidera. Así que es bien importante que mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor, y nuestra salvación está en Cristo. Nuestro refugio está en el Señor. Él es nuestro refugio, amén. Él es nuestra roca eterna. Él es la roca de los siglos. Él es todo para nosotros, y en Él estamos refugiados en Cristo, y estamos seguros que cuando estas cosas acontezcan, usted y yo estamos con el Señor. Usted y yo estamos con el Señor, porque el Señor vino a salvarnos de los juicios venideros que serán terribles sobre esta tierra. Entonces estábamos hablando un domingo anterior sobre el silencio que ocasionó cuando el Señor, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, abre el libro y rompe el sexto sello. Y rompe el sexto sello. Y el séptimo sello. Cuando rompe el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Estuvimos hablando acerca de lo que es tan terrible el silencio de Dios, que fue en el pueblo de Israel, de Malaquías a la venida del Señor. En su venida hace 2000 años hubo 400 años de silencio de Dios. Ya no mandó profetas. Malaquías fue el último profeta para el pueblo de Israel. Ya no hubo palabra de Dios para el pueblo, y el pueblo, sus 400 años de Israel, hermanos, fueron 400 años terribles, terribles. La corrompición, la corrupción vino de una manera terrible en todos los aspectos judiciales,
criminales, violencia, economía, todo. Una destrucción total hasta que apareció el Señor. Dice la palabra que cuando apareció el Señor, los que estaban en tinieblas vieron luz. El pueblo estaba en tinieblas, en oscuridad, sin oír palabra de Dios. Cuando no escuchamos palabra de Dios, hay oscuridad en la vida. Cuando no leemos, cuando no oímos palabra de Dios, estamos en ignorancia espiritual. No sabemos de Dios aquellas cosas que son pertinentes saber para la formación de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, es muy importante oír palabra de Dios. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, para su preparación espiritual, intelectual, para los sucesos que vendrán pronto. Pronto están para acontecer los sucesos que traerán confusión y angustia a este mundo. Así que, hermano, es bien importante. El toque de las 7 trompetas se inicia con un preludio, como ya hemos visto, un silencio que describe una escena semejante a la del 5.º sello, en el que los mártires de la iglesia del Señor de todos los tiempos, de todos los siglos, que están debajo del altar, claman venganza de su sangre. Apocalipsis 6:10. Están clamando por venganza. Qué increíble, las oraciones que claman venganza. Los mártires de la iglesia del Señor, hermanos que derramaron su sangre desde el primer siglo de la iglesia cristiana, desde que los discípulos fueron delegados por el Señor asciende al cielo y los discípulos tienen la gran comisión sobre sus hombros de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Comenzó el sufrimiento tremendo para abrirse campo en un mundo político, religioso, idólatra. Era difícil entrar y la persecución vino tan terrible para la iglesia del Señor que morían los cristianos en el circo romano. Nerón los incendiaba en sus jardines para alumbrar sus jardines por la noche. Y hasta hoy, hermanos, hay mártires en la iglesia del Señor. Hasta hoy, en el siglo que tenemos, en este milenio, hermanos, estamos oyendo de mártires de la iglesia del Señor en diferentes partes del mundo. En el mundo musulmán, hermanos, la iglesia está sufriendo el martirio, la persecución por causa del nombre del Señor. Y hermanos, es increíble cómo claman por venganza, pues, la iglesia. Las oraciones, hermanos, que llegan al trono del Señor y que están debajo del altar, típicamente hablando, las almas de los mártires de la iglesia están orando hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre. Y yo pensando, bueno, las oraciones sobre los enemigos, sobre las diferentes situaciones que se han vivido en la tierra, la iglesia, es increíble. El Señor nos ha ordenado que oremos por los que nos maldicen, ¿verdad? Por los que nos persiguen. Y no es una controversia, pienso en esto, no es una controversia. El Señor, en la gracia de Él y en el tiempo que vivimos, de Él para acá, hermano, esta dispensación de la gracia, el Señor nos manda a vivir tranquilamente y que oremos por aquellos que nos maldicen, que nos persiguen. La oración de intercesión. Pero ya para este momento, hermanos, de este tiempo del Señor, es bien importante que nosotros, hermanos, veamos esto del silencio en el capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando se abre el 7.º sello, es el último, el silencio en el cielo. No hay trato, todo se paraliza en el cielo. No hay himnos.
el coro no canta, los instrumentos no suenan, de los 1000 músicos, de todos los músicos del tabernáculo no suena, no hay intercesión, no hay oración recibida por media hora. Es increíble. Y luego las almas de los mártires clamando por venganza, porque el tiempo ha llegado de la ira del Cordero, y quién podrá sostenerse en pie. El tiempo ha llegado, por lo tanto el clamor sube hasta el trono del Señor, buscando la venganza de su sangre derramada en esta tierra, aún de la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo, quien el Padre Celestial también dará su venganza sobre aquellos que le rechazan, sobre los enemigos del Señor. Recuérdense que los enemigos del Señor son aquellos que aman al mundo y sus concupiscencias, el panorama mundanal, su pecado. Los que, dice el evangelista, el apóstol San Juan, dice que los que aman al mundo se vuelven enemigos de Dios. Los que aman al mundo con todos sus placeres del mundo se vuelven enemigos de Dios. Y volverse enemigo de Dios por haber rechazado a Jesús, caerá sobre ellos la mano del Señor, la ira del Señor. De los que estén vivos, los que estén muertos, van a resucitar para ser juzgados y caerá la mano del Señor. Por eso es que viendo yo al salmista David con relación al clamor, con relación a los enemigos, estaba leyendo al respecto del salmista David con relación, hermanos, a oraciones que el salmista hacía también, hermanos, con respecto a los enemigos. Y yo estaba mirando en el capítulo 13, el Salmo número 13, dice el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová? Son preguntas. Está preguntando el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Pregunta él: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Y luego mire esto, cuando dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Preguntando el salmista en esta oración: ¿hasta cuándo mi enemigo estará sobre mí, enalteciéndose, enseñoreándose de mí? ¿Hasta cuándo? Dice. Y dice el salmista: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Respóndeme, Jehová Dios mío. Y está hablando: ¿hasta cuándo pues estarán los enemigos sobre mí? Pidiendo pues liberación de los enemigos y castigo de los enemigos. Y mire el Salmo 21. El Salmo 21 es increíble también cómo el salmista está hablando acerca de estas cosas que son tan tremendas. Desde el versículo 8 dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Y ya le dije que los enemigos de Dios son los que rechazan a Cristo, aman más las cosas del mundo, se vuelven enemigos del Señor. Y el salmista dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. El mundo aborrece a Jesús. La gente no quiere oír de Jesús. La gente no quiere oír las buenas nuevas del Señor. Hay mucha gente que no lo quiere oír. Cantidades de gente no quieren oír del Señor. Pero dice el salmista: tu diestra, tu mano derecha, alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. En el tiempo de tu ira. Cuando el Cordero agarra el libro y comienza a desatar los sellos, el último sello, comienza la ira del Cordero. Jehová, dice,
los va a deshacer. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Está hablando acerca de los juicios que vendrán sobre los que rechazan a Cristo. Sobre los que rechazan a Cristo. Porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no van a prevalecer. O sea que el salmista, hermano, está haciendo como unas oraciones que le dan autoridad o tiene la autoridad del Señor de acabar con sus enemigos. El Salmo 54, recuerda que estoy leyendo la palabra del Señor. Salmo 54, yo quiero leerle de este salmo. Esto que es bien tremendo, es increíble. El Salmo 54, versículo 5, dice: Él devolverá el mal a mis enemigos. Y mire, esta oración es como la oración de los mártires de la iglesia que están bajo el altar del trono. Y dice: Él devolverá el mal a mis enemigos. Y mire lo que dice esa frase, está tremenda. Esa frase dice: córtalos, córtalos por tu verdad, córtalos. De un tajo, córtalos por tu verdad a los enemigos. Se compara a la oración de los mártires de la iglesia. Recuerden que aquí está el salmista hablando, está vivo. Pero los mártires de la iglesia están pidiendo por venganza. En el capítulo 6 de Apocalipsis, están pidiendo por venganza de su sangre. ¿Hasta cuándo vengará nuestra sangre? Y el salmista está diciendo: Él volverá el mal a mis enemigos y córtalos por tu verdad. Por la verdad que existe en el Señor. La verdad que está completa en el Señor. La verdad nos ha hecho libres. Esta verdad en Cristo que nos ha liberado, que nos ha dado la bendición de ser libres del pecado y de su condenación, de la culpa del pecado. El pecado tiene la culpa, que es la muerte eterna. Y el apóstol San Pablo, hablando, hermanos, ya en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo también 35, el apóstol Pablo está hablando algo tremendo también acerca de la verdad. De la verdad que está en Cristo, la verdad que solamente se encuentra en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es tan importante que nosotros entendamos esto. Porque es preciso que Él reine, porque preciso es que Él reine. ¿Quién reine? Jesucristo. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El enemigo debajo de sus pies. A todos sus enemigos que ha puesto debajo de sus pies. Ahorita estamos, hermanos, en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia del Señor. Pero, hermanos, la dispensación de la gracia termina con la venida del Señor, su segunda venida, en su primera parte, que es el arrebatamiento de su iglesia. Ahí termina la dispensación de la gracia. Porque algunos dicen de que va a haber la segunda oportunidad. Probablemente. Pero eso no se le da para que usted no se conforme a vivir una vida sin Cristo. Dice: bueno, yo voy a tener una segunda chance. Aunque vendrán los dos testigos a predicar el evangelio, Moisés y Elías, en el tiempo de la tribulación, para aquellos que se arrepientan. Y los juicios que vendrán también en las trompetas, los juicios que vienen son para
darle chance al hombre y a la mujer para que se arrepientan de su pecado. Pero la Biblia dice que no se arrepintieron. Ni aún así dice, se arrepintieron de sus idolatrías, de sus hechicerías, de sus maldades, de su concupiscencia. No se arrepintieron, aún teniendo brazo fuerte el Señor para anunciarles que Él es todopoderoso. Los juicios del Señor llevan amor también. Y los 24 ancianos dicen: justos son tus juicios, oh Señor, justos son tus juicios. Entonces, bien importante, porque preciso es que Él reine después de la gran tribulación. Cuando las naciones vengan contra Israel, sitiando a Jerusalén, a Israel, todas las naciones vecinas, y se llaman la guerra de Armagedón, donde el Señor los va a destruir completamente a todas el ejército que se levantará a pelear contra Dios, contra nuestro Señor. Allá está en Israel el valle de Megiddo. Nosotros vimos el valle de Megiddo. Se ve desde las colinas de la ciudad de Nazaret. Se ve desde el Monte Carmelo, la altura del Monte Carmelo, todo el valle tremendo, que caben 1 millón de personas en ese valle, donde será la guerra final para establecer el Señor su reino. Porque preciso es que Él reine, que Jesucristo reine. Él es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, y preciso es que Él reine. Amén. Preciso es que Él reine cuando haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, lo que el mundo le está llamando la santa muerte, que de santa no tiene nada. Será destruida, la muerte será destruida. Porque la gente correrá de un lado para otro en la gran tribulación. Dirán a las rocas: caernos sobre nosotros. No podemos, no aguantamos. Querrán morir y no tendrán. La muerte no está allí. La muerte no estará. La gente tendrá que aguantar todo. Una cosa increíble. Bueno, seguimos adelante con esta palabra. También habla, Hebreos habla con relación a esta verdad de que el Señor ha de poner bajo sus pies a sus enemigos. No se haga enemigo del Señor. Usted que no ha recibido a Cristo como Salvador de su alma, usted que rechaza a Jesús, no quiere vivir conforme a la palabra del Señor y vive una vida disipada, sin Cristo, viviendo una vida perdida, usted es enemigo del Señor. Y usted está candidato a ser destruido por la ira del Cordero. Le digo claramente, y lo repito y lo digo a la iglesia. Como iglesia, si usted como persona, como miembro del cuerpo de Jesucristo, se rebela contra la palabra, se rebela contra el Señor, es enemigo del Señor, y usted será destruido. Cristo no vino para destruirlo, Cristo vino para salvarlo, pero su rebelión lo condena. Por lo tanto, es bien importante esta palabra del Señor. Pero le digo, ponga atención. Estos mensajes no son muy agradables, pero es el amor de Dios, es el amor del Señor para nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y al convertimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos se arrepienten pero no se convierten. Muchos borrachos, cuando son tomados presos en la cárcel, se arrepienten por haberse emborrachado, pero cuando salen vuelven otra vez a emborracharse. La policía los vuelve a agarrar presos
y vuelven a la cárcel y allá se vuelven a arrepentir. Ese es un arrepentimiento así, ¿verdad? Porque no hay conversión. El arrepentimiento nos lleva a la conversión, a convertirnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos arrepentimos de nuestro pecado, pero nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Arrepentidos y convertidos. Amén. Gloria al Señor. Es bien importante. Entonces dice, Hebreos dice en su capítulo 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, a la derecha del Padre. Y de ahí en adelante, cuando Cristo, según Hechos capítulo 1, asciende al cielo, frente de 500 personas en el Monte de los Olivos que lo ven ascender y lo ven que las nubes lo cubren, de allí Él se sienta a la diestra de Dios. Y de allí dice la palabra en adelante, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice Hebreo, como dice el salmista ya. De ahí en adelante van más de 2000 años. Está esperando el Señor, paciente, pero estamos llegando, hermanos, a un tiempo final. Las manecillas del reloj parece que se están ya juntando en el 12, en el número 12. Sí, las manecillas del reloj se están juntando casi, el reloj de Dios, para comenzar estos juicios terribles. Entonces, hermanos, bien importante lo que estamos leyendo acerca, hermanos, de los sellos, la oración de venganza. Vemos, hermanos, aquí en la palabra la oración de la venganza que piden los mártires, que caiga sobre sus enemigos el juicio de Dios, que caiga sobre sus enemigos el juicio de Dios. Pero Dios es paciente, no esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volviendo a Apocalipsis, vamos a volver otro momentito a Apocalipsis. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se paró delante del altar con un incensario de oro. Esta escena en el cielo se toma del servicio del tabernáculo judío en el lugar santo antes del velo. Ahí estaba el altar de oro con fuego permanente, y el sacerdote ponía en el fuego del altar de oro, frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar de oro con carbón encendido, y el sacerdote ponía incienso para que aromatizar, a perfumar el humo que subía y llenaba todo el lugar del tabernáculo. Y este humo con incienso aromático entraba por el velo, por la hendidura del velo, entraba el humo hacia el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto con sus querubines, con las tablas de la ley, con el maná del cielo,
con la vara de Aarón que reverdeció, entraba el incienso, el humo del incienso, hasta la misma presencia de Dios. Esto, hermanos, este incienso son las oraciones de todos los santos del Señor. Los santos del Señor. Esta escena, pues, hermanos, es una inspiración para todos los creyentes en el mundo entero. Que, hermanos, nosotros podemos acercarnos al altar de oro. Tenemos la seguridad que nuestras oraciones son aceptables delante del Señor debido al incienso del cielo. Esto es bien importante. Las oraciones nuestras, hermanos, suben a la presencia del Señor solamente cuando se le añade el incienso del cielo, con el que se identifica la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por los méritos de su sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos a nuestro Señor intercediendo por nosotros delante de su Padre, y Él lo hace por los méritos que Él tiene de haber llevado a cabo el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, haber muerto por nuestros pecados para santificar su iglesia y para dar, hermanos, una grande oportunidad tremenda. En Éxodo capítulo 35, versículo 15, tenemos ahí donde la instrucción de Dios a Moisés para que construya, hermanos, ese altar de oro, para que ahí haya fuego encendido. Y ese fuego encendido, hermanos, siempre tenía que estar allí. El carbón y la leña de él no podían traer fuego de otra parte de sus cabañas. No podían agarrar fuego de otro lugar y ponerlo en el altar, porque eran consumidos. Por eso que los dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, porque trajeron fuego de afuera para ponerlo en el altar, fueron consumidos inmediatamente por el Señor. Porque el fuego siempre debería de tomarse del altar, donde estaba encendido el carbón. Ahí se ponía la leña, no fuego de afuera, es fuego del altar. Simboliza nuestras oraciones. Yo cuando era niño cantaba un coro: pues aquí te doy mi vida, cual leña, Señor, y el fuego nunca se ha de apagar. Cantaba bien bonito, pero yo casi me se lo he recitado. Pues aquí te doy mi vida como leña, Señor, puesta en el fuego del altar de oro. Nuestras oraciones, hermano, sus oraciones. Cuando usted ora al Señor, está poniéndose como leña, y sus oraciones es el incienso que suben hasta la presencia del Señor. Dice gloria a Dios, hermanitos. Hoy es el tiempo de orar y no desmayar. Hoy es el tiempo de orar y no desmayar. Tiempo de buscar de Dios, tiempo de oración, tiempo de alabanza, tiempo de adoración, porque el incienso, eso simboliza olor agradable al Señor. Nuestra alabanza suba como incienso aromático ante la presencia del Señor. Sus cánticos suban hasta la presencia del Señor como un ungüento aromático. Sus oraciones suban hasta la presencia del Señor. Qué importante es la oración, hermano. Si usted no ora, usted no está poniendo incienso en el altar.
Usted no está poniendo fuego en el altar, porque el altar siempre está encendido de fuego, símbolo del Espíritu Santo que está allí para bendecirnos. El privilegio del creyente es orar al Señor y saber de que su oración está siendo aceptada al Señor. No está trayendo fuego de afuera, es su propia vida. No está trayendo fuego de otro, es su propia vida. Es usted el responsable. Soy yo el responsable de poner mi vida en el altar de oro como leña y dar incienso para que mi oración sea aceptable al Señor. Nuestras oraciones solamente son aceptables a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque usted y yo no tenemos méritos. La Iglesia Católica habla de méritos, pero usted y yo no tenemos ningún mérito. Los santos no tienen ningún mérito, solo Jesús, solo Cristo el Señor. Y cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, nuestras oraciones son aceptadas, son oídas por el Señor. Entonces, bien importante, hermanos, este tiempo que estamos viviendo, bien importante, hermanos, que nosotros entendamos esta verdad del Señor para que nuestras oraciones suban hasta el lugar santísimo con el símbolo de la alabanza, la adoración al Señor. Oración como incienso aromático en el Señor. Siempre la oración es muy importante. Yo quiero hablarles más, hermanos, acerca de esto antes de entrar al cierre de estos primeros 6 versículos de Apocalipsis, para luego entrar al toque de las trompetas. Dice el salmista en su Salmo 42, dice el versículo 8: pero de día mandará Jehová su misericordia hoy, amén, y de noche su cántico estará conmigo. De noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y mi oración al Dios de mi vida. ¿Quién es el Dios de su vida, hermano? Jesucristo, el Hijo de Dios, la deidad de Dios, amén, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De noche su cántico estará conmigo. ¿Canta usted de noche, hermano? ¿Vino el culto en la noche para cantar al Señor aquí? ¿Puede venir el miércoles para cantarle al Señor? ¿Puede venir el viernes para cantarle al Señor? ¿De noche? ¿O se queda cantando música mundana de noche en su casa, oyendo música mundana? Grabé mi nombre en una penca de maguey. ¿Qué hace usted de noche? ¿Canta al Señor o le canta al mundo? ¿O es enemigo de Jesús? ¿No le canta al Señor? Dice el salmista: de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida, al Dios de su vida. ¿Quién es el Dios suyo? ¿La plata? ¿El dólar? ¿El mundo? ¿Las riquezas? Es su Dios. Cristo es mi Dios. Cristo el Señor es nuestro Dios, al Dios de mi vida. Eso sube, hermano. Mire, esa oración sube hasta la presencia del Señor, con olor grato, con olor de vida, no con olor de muerte. El Señor nos ayude para que nosotros tengamos esta bendición de poder, hermanos, orar de tal manera que nuestras oraciones suban hasta el Señor con olor grato, no con olor de muerte, sino olor de vida. Aleluya. Y si no ora, pues ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene absolutamente nada. El Salmo 119, versículo 170. Estoy buscando este salmo que es increíble. Este salmo, el Salmo 119,
el versículo 170, dice: llegue mi oración delante de ti. Amén. Llegue mi oración delante de ti. Dice el 119, dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame. Está orando el salmista: dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Es un clamor, hermano. Amén. Es como echarle leña al fuego en el altar del Señor. Es como poner incienso en el fuego para que el humo salga con olor grato. Orar al Señor. Eso es lo que el salmista está hablando. Y está atento. El Señor está atento. Ya vamos a ir terminando. Mira, no se me vaya a aburrir. ¿Cuántos se están aburriendo? Oiga palabra del Señor, hermanito. Yo le estoy leyendo palabra del Señor. Ya le voy a hablar del juicio. Espérese, usted está interesado en el juicio, ¿verdad? Amén. Qué increíble. Aleluya. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 2 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos, hermanos? Los que somos justificados por medio de la fe en Cristo. Recibimos absolución, justificación por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, oiga bien, y sus oídos del Señor están atentos a sus oraciones. Amén. El Señor está atento a su oración, hermano. Dice amén. Pero, aquí está el Guaxamana. Pero el rostro del Señor está contra. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Terrible. Pero, ay Dios mío, el rostro del Señor está en contra. Le hace el Señor. Ay, cuando se peca, Dios no lo permita. El rostro del Señor está contra usted, porque Él no puede ver el pecado. Eso fue lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. El Padre Celestial lo abandona, ¿verdad? Dice que lo sujetó a padecimiento. El capítulo 53 de Isaías, versículo 10, lo sujetó a padecimiento el Padre Celestial a Jesús su Hijo, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Porque el Señor, el Padre Celestial dijo: carga, mi hijo, el pecado del mundo. Y lo abandona y lo sujeta. Ay, no puede ver el pecado. Ama al pecador, pero no ama el pecado. Así que los ojos del Señor están con nosotros y Él está atento a nuestras oraciones. Y el versículo, el capítulo 10, para ir terminando de Hebreos. Vamos a la palabra del Señor y luego le voy a concluir. Hebreos, capítulo 10. Quiero leerle esta palabra del Señor porque es tan importante, hermanitos, que veamos esta palabra del Señor para nuestra admonición, nuestra bendición, para que entendamos, hermanos, lo que nosotros somos en Cristo y lo que debemos de hacer en Cristo y cómo debemos de llegarnos al Señor confiadamente ante el trono de su gracia preciosa. Hebreos capítulo 10, versículo 22, la palabra del Señor nos está hablando y dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿A dónde nos vamos a acercar? Al altar de la oración, al altar de oro con fuego encendido e incienso, que son las oraciones de nosotros. Hermanos, acerquémonos, dice, acerquémonos al Señor. Acérquese al Señor, hermanito, en oración. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe.
certidumbre, ciertos de fe, hermano, confiados, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra del Señor. Mantengamos firme nuestra fe, sin vacilar. Fluctuar quiere decir vacilar. Sin vacilar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Jesús, nuestro Señor, fiel es el que prometió. Amén. Vamos a Apocalipsis, pues, el capítulo 8. Amén. Gloria al Señor. Así también en esta visión, cuando aparecen los 7 ángeles, a los que se le entregan 7 trompetas, que habían de tocar cada uno en su tiempo, un ángel entonces se paró frente al altar. Otro ángel vino entonces. Los ángeles, 7 ángeles tienen las trompetas, pero otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono en el cielo. Hay un altar ahí de bronce. Y el ángel, y de la mano del ángel, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Esto no es simbólico, esto es verdad, realidad. Y el ángel tomó el incensario. Y lo llenó de fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra. Esto es real, esto no es simbolismo. Porque ahí comienza, hermanos, el juicio del Señor. Tremendo. Y lo arrojó al altar. Viene a la memoria, mi memoria, cuando Moisés, hermanos, el Señor le indica subir al monte Sinaí para entregarle las tablas de la ley. 40 días Moisés allá en el monte Sinaí, el Señor escribiendo en una roca, haciendo las tablas de la ley del Señor con su dedo. Y abajo el pueblo se corrompió. El pueblo se corrompió en idolatría. Hicieron un becerro de oro y le sacrificaban. Bailes eróticos, movimientos sensuales. Se corrompieron, se emborracharon, se hicieron de todo: hechicería, brujería, baile, sexo, todo, idolatría. Y Moisés desciende. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, desciende al valle porque tu pueblo, oiga bien lo que le dijo Dios a Moisés, desciende al valle porque tu pueblo se ha corrompido. Ya Dios no le dijo: mi pueblo se ha corrompido. Ese no es mi pueblo, dijo el Señor. Porque Dios no ama la corrupción, hermano. Tu pueblo, Moisés, se ha corrompido, desciende. Y cuando Moisés desciende, hermanos, y mira su pueblo, es su pueblo. Dios ya no es tu pueblo, es mi pueblo. ¿Cómo se ha corrompido? Moisés traía las tablas de la ley en sus brazos. Cuando llega al valle y ve todo eso: ustedes no son dignos de recibir la ley de Dios. Y arrojó las tablas de la ley y las quebró delante del pueblo.
arrojó. La ira de Moisés. Ahora comienza la ira de Dios. No sobre Israel, va a ser sobre Israel también, pobre Israel, pero lo va a salvar el Señor. Pero ahora dice que el ángel toma el incensario del altar, le pone más fuego, al incensario. Es el incensario una cosa, un objeto redondo de oro, lo llena de fuego. Y vamos pues, vámonos, como Moisés, vamos. Y el ángel dice que lo arrojó sobre la tierra. Cuando se tocan las trompetas, son terceras partes de la tierra. Pero ahora es la tierra, es a nivel de planeta. No es solamente allá, ni aquí, ni allá, ni por allá. Lo arrojó a la tierra. Es como que viniera un meteorito de allá de la galaxia y se estrella contra la tierra. Sería terrible, ¿verdad? Pero el ángel arroja, no un meteorito, arroja el incensario con fuego. Y esto es una realidad tremenda. Mire, ahí estamos en Apocalipsis. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué hubo en la tierra cuando fue arrojado el incensario? Hubo truenos, hubo voces, hubo relámpagos y un terremoto. Una confusión en la tierra terrible. ¿Usted quiere estar en ese tiempo acá? Amigo, tú quieres estar ahí, acá, cuando eso pase. Esta es profecía de la palabra del Señor. Esto no es invento de nadie, de Julio Verne ni nada de eso, no. Esto es profecía del Señor. Y esto va a ser real, esto tiene simbolismo. Las plagas de Egipto no fueron simbolismos, no fueron cosas así, no, fue real. Las ranas eran reales, los piojos eran reales. De aquí los piojos eran reales. Le voy a predicar el otro domingo de esto. No se pierde el otro domingo, le voy a predicar de esto otro domingo. Amén. Va a haber confusión. Yo no sé si va a ser de día porque van relámpagos. Yo no sé si se va a oscurecer la tierra, cuánto tiempo va a durar. Rayazos, relámpagos. Allá en nuestro país, El Salvador, todo El Salvador está lloviendo, recio, relámpagos y truenos. Mire, estábamos allá en mi país, en el ranchito que está allá con nosotros. De repente, mire, unos relámpagos. Y detrás del relámpago, ¡bum!, rayazos. Pero rayazos, de esos rayazos que caen en El Salvador, en todo Centroamérica. ¡Bah! Pero fuerte. Corta árboles, relámpagos, rayazos. Eso va a ocurrir cuando el Señor levante su iglesia y empiece todo esto. Voces en el cielo, voces en todo el planeta, en las nubes, en el cielo. Estaba viendo en Facebook, era un niño en Facebook, estaba viendo que el año pasado en Israel se formó una nube sobre la ciudad de Jerusalén. Rodeó la nube redonda sobre la ciudad de Jerusalén. Y empezó un sonido de trompetas. Yo no sé si será cierto, será montaje, yo no sé. Pero lo cierto es que no solamente fue en Jerusalén, fue en Alemania, fue en Francia, fue en España, fue en Argentina. Y las voces, los sonidos en el cielo.
y la gente espantada. Yo digo, si no es montaje, y eso en realidad, el Señor está anunciando lo que dice aquí la palabra, les está advirtiendo lo que va a pasar. Mire, en todo el planeta, en el cielo, van a haber voces. Y yo digo, voces y sonidos, y esas voces, ¿qué dirán? Me he preguntado yo. Me he preguntado, no dice la Biblia qué voces, dice de voces, pero no dice qué es lo que está diciendo. Y vino a mi mente, a mi corazón, las voces. La ira del Cordero ha llegado, ¿y quién podrá estar en pie? Las voces arriba. Vino a mí, no está escrito, yo no le estoy diciendo, le digo lo que yo pensé o lo que vino a mí, a mi mente. ¿Qué voces son estas? La ira del Cordero ha llegado. Las voces, los relámpagos, el trueno y terremoto mundial. No va a ser solamente aquí en California, no va a ser solamente allá en Chile, Argentina o en otro país, va a ser en la tierra completa. ¿Lo cree usted o no lo cree? Si no lo cree, es su problema. Y yo le estoy hablando de lo que lee la palabra acá. Eso dice la Biblia del Señor, que va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Eso lo dice la palabra del Señor. Y esto no es simbolismo. El incienso, la llama, el fuego, todo se toma un símbolo ahí. Pero de esto nada hay de símbolo. No dice nada de símbolo. Eso va a ser una realidad. Una confusión en el mundo, hermano. Fíjese usted, imagínese usted que en esos momentos se produce eso. Voces en el cielo, relámpagos, truenos, terremotos, aconteciendo en el mundo entero. Una confusión increíble, un pánico. Se va a apoderar un pánico tremendo. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y ahora lo que sigue, los 7 ángeles están listos con sus trompetas para cada uno empezar a tocar su turno. ¿Y qué va a pasar, hermanito? Cosa increíble. Aleluya. Dios me los bendiga. Yo les he expresado lo que la palabra dice. Le he proclamado el mensaje del Señor. Si usted lo quiere recibir, recíbalo. Si rechaza, vuélvase enemigo del Señor. Vuélvase enemigo del Señor. Usted no va a poder contra el Señor. Usted no va a poder contra el Señor. La ira del Señor va a caer sobre usted. Perdone, pero hay que ser claro en la palabra. A mí nunca, yo no estoy enfrentándole a nadie. Públicamente lo puedo decir, pero a usted personalmente no se lo digo. Pero aquí sí, es mi lugar. Este es mi lugar, mi púlpito. Este es mi púlpito. Aquí es el púlpito del Espíritu Santo, el púlpito de la palabra. El púlpito de la palabra. Así que más vale que nos pongamos a cuenta con el Señor. Yo quiero suplicarle que se pongan de pie, por favor. No se vaya a ir nadie, no se vaya nadie todavía. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que me has permitido entregar a tu iglesia hoy. Suplico una bendición especial sobre este pueblo, Señor. Los amigos que están aquí, que todavía no te conocen como el Salvador de sus almas, pido por ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú los ayudes, Señor. Suplico que extiendas tu mano preciosa hoy, que es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación, Señor. Toca sus corazones en el nombre de Jesús.